Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy estamos reunidos en tu nombre una vez más, Señor. Te damos toda la gloria y la honra solamente a ti, Jesús. Yo te pido en esta hora que tú estés hablándonos, ministrando nuestros corazones, Espíritu Santo. Y te honramos y te alabamos solamente a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Espíritu Santo, solo adoramos y exaltamos tu nombre porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo lo que necesitas es que Él ahora descienda, si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo, Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Exáltalo solamente a Él. Aleluya, Señor. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Solo tú eres digno, Señor. ¿Cómo no adorarte y exaltarte a ti, Señor? Si tus beneficios, tus misericordias son grandes para con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Espíritu de Dios. El río de Dios está sobre ti, recibe. Aleluya. Levanta tus manos y adórale. Aleluya, Señor. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre mí. Aleluya. Su gloria está cayendo. Tu gloria, Señor. El aliento del Espíritu del Señor se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo. Él se está moviendo en ti.
que sigue adorando. Yo siento que está viviendo Aleluya, precioso Espíritu de una Dios. lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Aleluya, Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias en esta hora, precioso Jesús. Damos gloria y honra solamente a ti, mi precioso Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Exaltado eres tú, mi Señor. Alabado sea tu precioso nombre, Jesús. Te clamamos, Espíritu Santo, tu presencia con nosotros. Te pido que tú seas enseñándonos, ministrándonos, Señor, y que hoy podamos salir decididos por ti, Señor. Que hoy podamos tener esta palabra poderosa en nuestros corazones y que dé fruto para la gloria y la honra tuya, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte aplauso al Señor. En el nombre de Jesús, porque solamente es honrado y glorificado. Amén. Por favor, vayamos a Juan capítulo 21. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy está la presencia del Espíritu Santo aquí con nosotros, y bajo esta presencia vamos a ir a Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Si ya están allí, me levantan la manito, me gritan un fuerte amén, por favor. Amén. Juan capítulo 21, versículo 15, y dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén y amén. Amén. Este Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Fue quien el Señor llamó. El Señor lo capacitó, lo equipó para todo lo que el Señor había destinado y todo lo que iba a hacer con Pedro en esta tierra. Este Pedro anteriormente se llamaba Simón, pero el Señor le cambia el nombre a Pedro, que significa roca. Este Pedro caminó por 3 años decidido por Jesús. Este Pedro le dio la barca, le dio su casa, todo lo que tenía se lo dio al servicio de Jesús, porque amaba al Señor Jesús y porque realmente le seguía con pasión y era el Señor, su Señor. Y este Pedro, una vez que el Señor les pregunta o les dice a los demás que lamentablemente lo iban a dejar solo, Pedro le dice, y algunos de los discípulos le dicen: si es posible ir también a la muerte contigo, yo iré. Pero lamentablemente este Pedro no sabía lo que iba a pasar más adelante. Y Jesús le dice: de cierto te digo que antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Aunque Pedro seguía diciendo insistentemente que no lo iba a hacer y que iba a morir por Jesús, al pasar los días, este hombre, cuando Jesús fue apresado y cuando Jesús estaba allí en el templo y cuando le estaban haciendo todas las interrogaciones, Pedro negó al Señor 3 veces. Al parecer este Pedro, que estaba tan decidido por Jesús,
al parecer este Pedro, que estaba tan decidido hasta ir a la muerte por Jesús, lo negó 3 veces por temor a que también lo apresaran a él y por temor a que lo cogieran y también tuviera una suerte igual que la que de Jesús. Pero al parecer lo que había hecho Pedro no era literalmente haberlo negado diciendo no quiero a Jesús, no voy a seguir a Jesús, sino que voy a seguir otras cosas. No era eso la intención y por el cual Pedro negó al Señor Jesús. Lo hizo por temor. Lo hizo quizás porque en el momento lo que estaba pasando lo aturdió tanto que dijo, prefiero negar antes de que me pase algo peor de lo que está pasando en este momento. Por eso el contexto, lo que leímos, dice que cuando hubieron comido, Pedro y los discípulos de Jesús habían ido a pescar, pero no habían pescado nada toda la noche. Cuando se les acerca Jesús y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Entonces le hablan y le dicen que lamentablemente no habían podido pescar. Entonces el Señor les dice que vuelvan a echar la red, porque de esa forma van a poder hallar esos peces. Y aunque ellos no habían pescado nada, ellos lo echaron en el nombre de Jesús, y ahí fue donde recogieron unas grandes cantidades de peces. Fue grandísimo el milagro que había pasado. Y entonces cuando se arribaron ya a tierra, ellos empezaron a comer. Pero terminaron de comer, Jesús fue aparte con Pedro. Y ahí donde le dice y le pregunta que realmente si es verdad que lo amaba. Y le pregunta 3 veces porque Pedro lo había negado 3 veces. Esto quería hacer el Señor Jesús con Pedro, no por condenarlo, sino porque quería afirmar, pero también quería saber y quería que Pedro sacara lo que realmente había en el corazón de él por Jesús. Que era amor de verdad por Jesús. Que Jesús era el primero en su vida y que lamentablemente, aunque tuviera que morir, Pedro lo iba a hacer en el nombre de Jesús. Y por supuesto, en la historia nos relata que Pedro murió por causa de estar predicando a Jesús de Nazaret. Murió por Jesús, por amor, y porque para Pedro era lo más importante, para él era el Señor Jesús. Amén. No sé cuántos hoy en día seamos igual que Pedro, que seamos, Señor, tú eres el primero en mi vida y tú eres lo que yo más amo en mi corazón. Y esto verdaderamente es lo que el Señor quiere para hoy de nosotros. Quiere el primer lugar, que nada esté por encima de Él, que lo amemos, que lo adoremos y que lo sirvamos solamente a Él. Amén. Jesús mismo nos lo dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a hijos o mujer y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor está diciendo: yo quiero el primer lugar en tu vida. Yo quiero que tú me ames primero a mí, que yo sea el amor de tu vida, y después así serás y podrás ser mi discípulo. Esto es lo que el Señor quiere hoy para nuestras vidas, que Él sea el primero y que no haya absolutamente nada por encima de Él que estorbe esa relación que tengamos con Él, porque Dios quiere el primer lugar y que nosotros seamos, que le amemos y que seamos servidores y le adoremos solamente a Él. Amén. La gente hoy en día dice amar al Señor, y no sé si ustedes alguna vez han escuchado cuando uno le pregunta a la gente que si ama al Señor, y ellos dicen: sí, yo lo amo y yo oro y yo voy a la iglesia, y quizás hacen muchas cosas más por demostrar ese amor al Señor. Otros hablan de Dios como si realmente lo amaran, pero lamentablemente lo que hacen y realmente con su vida no es lo que ellos están testificando con su boca. Básicamente muchos dicen amar al Señor, pero cuando llega una prueba, cuando llegan decisiones importantes y cuando tienen que hacer algo por Jesús, lo que hacen es hacer como los discípulos hicieron
cuando fue apresado el Señor Jesús es salir corriendo y dejarlo solo, o sea, abandonarlo. Esto básicamente no es amar al Señor. Hoy la gente dice amar a Dios, pero no es verdadero amor que el Señor quiere para con Él. El Señor está diciendo que quiere el primer lugar y que le amemos primeramente a Él, por encima de cualquier cosa. Hoy las personas, por alguna reunión, por la familia, o quizás por el trabajo y por las cosas que están pasando alrededor, deciden dejar de lado al Señor por ir detrás de las otras cosas. ¿Por qué? Porque quizás no aman al Señor como verdaderamente deberían amarlo y como Dios espera que nosotros le amemos. El Señor Jesús nos dijo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. En esto se conoce el verdadero amor, el amor que le podamos tener al Señor. En que nosotros, si amamos al Señor, vamos a guardar todo lo que Él nos está diciendo en su palabra. Vamos a guardar cada palabra que Él nos ha dicho que nosotros tengamos que hacer en esta tierra. Y por supuesto, todo lo que Él diga, sí Señor, amén, es a todo lo que tú nos digas. Esto significa obediencia total al Señor nuestro Dios. Esto es básicamente lo que significa amar al Señor. Amén. Pero Él no solamente quiere que nosotros lo amemos, sino que el Señor sea el primero en todas las cosas de nuestras vidas. En pocas palabras, el Señor nos está demandando el primer lugar solamente para Él. El primer lugar. Que ni nuestros hijos, que ni nuestra familia, que ni nuestro trabajo, ni nada de lo que está alrededor sea por encima de Dios. Esto es duro. Quizás es muy difícil para algunos, pero esto es lo que Dios está demandando para nosotros. Y a veces hay cosas que están por encima de nosotros y por encima de Dios, y que lamentablemente están poniendo a Dios en segundo o quizás en tercer lugar. Quizás hay los hobbies, lo que uno hace a diario, quizás las cosas que uno le gusta hacer, deporte, ir al cine, ver televisión, y no sé, algo que nosotros solemos hacer todos los días, pero que está poniendo a Dios en segundo lugar. Quizás el trabajo. Y esto lo he repetido muchas veces a muchas personas, porque les he dicho: no permitas que la bendición que Dios te dé a ti se convierta en lo primero para ti y dejes de última al Señor. Que no sea que la bendición te robe el lugar a lo que Dios le pertenece. Porque algunas personas por el trabajo no van a la iglesia, no asisten a las reuniones. Quizás algunos por el trabajo ya ni siquiera oran, porque con tanto trabajo que tienen y con tantas cosas por hacer, lo que hacen es primero hacer las cosas de más, pero de último dejan al Señor, quien fue el que les dio toda la bendición. Otros por el dinero. Lamentablemente, muchas personas piden al Señor que les bendigan. Piden que el Señor les prospere y que les libre de las deudas y que haga cosas tremendas con ellos. El Señor les responde, pero lamentablemente ellos, por tanto dinero que tienen, se olvidan de su Dios e ir detrás de lo que el Señor les dio. Y lamentablemente ellos vuelven a quedar, y aún peor, como estaban, porque se olvidaron de aquel que les dio, de la vid, literalmente, donde nosotros tenemos que estar arraigados, y por supuesto su final no es el mejor. Y otras muchas cosas que a veces ponemos por primer lugar y no le damos el lugar que le pertenece al Señor. A veces nos levantamos con cosas que hacer y de últimas, cuando ya nos vamos a acostar y cuando ya estamos muy cansados, le damos un ratico, un momentico al Señor, porque nos toca, mas no porque literalmente digamos es que queremos hacerlo, o porque realmente nos lo merecemos nosotros estar con la presencia del Señor todos los días. Y dejamos de última al Señor. Pero todas estas cosas no es que esté mal hacerlas. Lo malo es que cuando nosotros ponemos por encima de Dios todas estas cosas, es allí donde todo se pone al revés y donde todo empieza a ir mal.
Porque cuando nosotros ponemos por encima las cosas en vez del Señor, lamentablemente no vamos a poder disfrutar de esas cosas, porque lo que Dios quiere es que Él sea el primero en nuestras vidas. Que no haya nada en este mundo que le robe y le quite el primer lugar a Dios. Que no haya nada en nuestro corazón que diga, es que yo amo más a en vez de Dios. Porque lamentablemente, pues estamos haciendo todo lo contrario. Y no estoy diciendo que no amemos a nuestra familia. Yo amo demasiado a mi familia. Yo amo demasiado a mi futura esposa. Pero ella no va a lograr ocupar el lugar que le pertenece al Señor. Ella no va a lograr ocupar el lugar que se merece el Señor Dios Todopoderoso. Y por supuesto, esto quiere decir, el primer lugar debe ser solamente y exclusivamente para nuestro Dios. Amén. Dios les dijo al pueblo de Israel que si guardaban y obedecían todo lo que estaba en su palabra, que si hacían todo conforme a lo que Él les estaba mandando a hacer, todo en esta tierra, lo que emprendieran, les iba a ir bien. Sus enemigos iban a ser destruidos y por supuesto se convertirían en su especial tesoro. Dios mismo pelearía por ellos y serían grandes en esta tierra. El Señor les dijo que si obedecían, en pocas palabras, si ponían al Señor por primer lugar y si lo amaban solamente a Él, todo en esta tierra iban a ser bendecidos. Todo lo que emprendían, el Señor los iba a prosperar. Dios mismo iba a pelear por ellos e iba a destruir a todos sus enemigos. Era algo exclusivo para el pueblo de Dios, si llegasen a amar y honrar solamente al Dios Todopoderoso. Pero lamentablemente ellos no lo hicieron así. Y todo lo que ponían en primer lugar se le convirtió literalmente en tropiezo. Y por supuesto su final no fue el mejor para el pueblo de Israel. Porque es que no es mejor poner otras cosas por encima de Dios. Porque lamentablemente va a venir destrucción y muerte para nuestras vidas. Lo único que el Señor desea para nosotros es darnos lo mejor. Que prosperemos, que avancemos, que seamos benditos en esta tierra, que tengamos por supuesto vida eterna en su nombre, pero el orden es que Él sea el primero en nuestras vidas y lo demás quede en segundo y en tercer lugar. Amén. Mi Jesús lo dijo y lo recalcó mucho, como lo dice el más grande mandamiento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento de todos. Esto es lo que Dios quiere, que nuestro pensamiento, que nuestro corazón, que nuestra alma, que aún todo lo que hagamos sea para Dios, sea el primer lugar para nuestro Dios, para nuestro Señor. Que nuestro amor solamente le pertenezca el primer lugar a Dios y lo demás es para lo segundo, que es familia, trabajo, etc. Amén. Moisés lo sabía muy bien. Moisés fue escogido por Dios para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. El Señor le dijo que Él los iba a introducir donde ellos iban a hacer de su propia propiedad la tierra donde el Señor mismo los iba a introducir. Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia y por causa de la obstinación que tenía el pueblo, el Señor decide no ir más con ellos. Por supuesto, el Señor les dijo, mi ángel irá delante de ustedes y los va a introducir como yo se los prometí, pero yo no voy a ir con ustedes, porque ustedes son un pueblo rebelde, ustedes son un pueblo que no obedece y son testarudos, eso quiere decir duros, o sea que no hacen caso. Cuando Moisés se entera de lo que el Señor estaba destinado y lo que iba a hacer, él se turba en su corazón.
Y él dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. En pocas palabras, Moisés dijo, si tú no vas con nosotros, Señor, yo no quiero la tierra prometida. Yo prefiero quedarme en el desierto antes de disfrutar una tierra prometida, antes de disfrutar mucha bendición, pero sin ti. Para esto era lo más importante para Moisés. La presencia de Dios, Dios mismo caminando con ellos. Porque si sabían que si tenían la tierra prometida, pero si no tenían al Dios Todopoderoso con ellos, esa tierra prometida no la iban a poder disfrutar. Esa tierra prometida quizás a los años iban a ser destruida o se la iban a robar los enemigos por causa de dejar de lado al Señor y no tenerlo ahí con ellos. Y por eso Moisés hace una tienda que se le llamó la tienda del encuentro con Dios, para clamar y para pedirle al Dios Todopoderoso que tuviera misericordia y que fuera con ellos. Ahí fue cuando el Señor vio que literalmente estaban tan decididos que el Señor fuera el primero en sus vidas, que les promete: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Para esto era para Moisés lo más preciado. Era Dios primero por encima de la tierra prometida. Dios primero por encima de todas las bendiciones que Él mismo le había prometido. Y esto es lo que nosotros debemos también tener en nuestro corazón. Que Él sea el primero por encima de lo que Dios mismo nos ha prometido. Por encima de lo que Dios ha dicho que nos va a dar a nosotros. Amén. Abraham es un ejemplo muy claro. Este hombre por muchos años estaba esperando un milagro. El Señor le había dicho que iba a hacer de él una nación grande y poderosa, y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. El Señor le dijo, en una vez que estaba en la tienda: sal de tu tienda y mira las estrellas y cuéntalas, si las puedes contar, porque así será tu descendencia, y será grande en esta tierra. Pero cuando le hizo la promesa, él no tenía ni siquiera hijo propio, porque la mujer que él tenía era estéril y él ya era muy anciano, era imposible tenerlo. Pero cuando el Señor se lo prometió, él dijo que lo iba a hacer realidad. Abraham, dice la Biblia, que creyó y le fue contado por justicia. Pasaron los años y el Señor cumplió su promesa y le dio lo más preciado, que era su propio hijo, Isaac. Pero cuando su hijo ya había crecido un poco, el Señor le dice a Abraham: dame tu hijo, sacrifícalo y dámelo a mí. Y Abraham, sin dudarlo, se fue a sacrificar a su propio hijo, sabiendo que Dios tenía el poder aún de poder levantarlo de los muertos. Esto quiere decir que Abraham, aunque tenía ese sueño maravilloso de que muchos años estaba esperando su propio hijo, decide dárselo a Dios, porque él tenía en su corazón que Dios era el primero en su vida antes que su hijo prometido. Abraham sabía que su hijo no era lo más importante para él, sino que era Dios mismo el más importante. Y antes de que sacrificara a su hijo, el Señor le dice: para y no lo hagas. Y ahí le dice el Señor: por cuanto no me rehusaste tu único hijo, y por cuanto obedeciste y lo hiciste así, te voy a bendecir en gran manera y te voy a multiplicar y vas a ser grande en esta tierra, porque puso al Señor por primer lugar y su corazón estaba por Dios y solamente para Él. Por esa causa el Señor no solamente le dejó su hijo, sino que lo bendijo en gran manera, porque Abraham tenía algo muy claro: que sin importar lo que más deseara en esta tierra, Dios siempre iba a ser el primero en su vida. Amén. Por supuesto, Abraham fue grandemente bendecido gracias a su determinación y gracias a lo que había en su corazón. Dios primero por encima de cualquier cosa. Amén. Cuando yo empecé
los caminos del Señor hace aproximadamente casi ya 11 años. Al principio no fui tan determinado, pero después de que el Señor me tocó y después de que el Señor se reveló a mí de una forma maravillosa y personal, decidí seguirlo hasta el final fielmente. Esto me causó que algunas personas me odiaran. Algunas personas se volvieran contra mí por poner en primer lugar a Dios por encima de cualquier cosa. Al principio me quedé sin amigos, gracias a que puse al primer lugar al Señor y que mi corazón estaba solamente para Él. Seguí sus caminos. Cuando servía allí en la iglesia en avivamiento, no me importaba si trasnochaba. Yo trabajaba de noche, a veces trabajaba en vigilancia y me tocaba toda la noche, la madrugada a trabajar. Pero cuando llegaba el domingo, salía de trabajar a las 6 de la mañana y salía corriendo para la iglesia, sin importar si había dormido o no, si había comido o no había comido. Eso para mí era vital, Dios primero en mi vida. Cuando empecé a estudiar, a veces me tocaba estudiar en las madrugadas, porque no tenía tiempo en el día para poder estudiar. Cuando yo salía en el bus, leía la Biblia en el bus y de regreso también lo hacía. Oraba en la madrugada a las 3, 4 de la mañana porque era el único tiempo que tenía. Dejé muchos trabajos porque me impedía estar en la iglesia, porque me impedía servir al Señor. Por eso dejé muchos trabajos y muchas cosas que hice porque yo sabía y tenía en mi corazón, y hasta el día de hoy lo tengo, de que Dios siempre será el primero en mi vida y mi corazón siempre será solamente para Él. Esto provocó que el Señor cumpliera muchos de los sueños que hasta el día de hoy los he podido ver realidad. Dios me ha permitido cumplir sueños imposibles para mí. Dios ha estado conmigo, Dios me ha bendecido y Dios, por supuesto, me ha prometido muchas cosas que lo va a cumplir. Pero esto fue gracias a que yo puse mi corazón a Dios primero, por encima de cualquier cosa, por encima de las cosas que me pueda dar el mundo, por encima aún de lo que yo por tantos años he pedido, y es por mi propia esposa. Por encima de mi propia esposa, mi futura esposa, está Dios primero en mi corazón. Y esto nunca va a cambiar, porque sé que si yo tengo al primer lugar al Señor y que yo lo amo primeramente a Él, después a los demás, esto no solamente hará que Dios esté conmigo, sino que provocará que Dios me bendiga en gran manera, porque Dios siempre estará conmigo y Dios traerá esa recompensa en gran manera sobre nuestras vidas. Amén. Así que cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios y cuando nosotros lo amamos primeramente a Él, vamos a ser grandemente bendecidos. Y esto es lo que dijo el Señor Jesús cuando nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que queremos, las que deseamos, van a venir por añadidura. Pero lo que el Señor Jesús nos dice, primeramente Él y solamente Él. Y de esta forma tendremos su recompensa de parte de nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros decidimos poner a Jesús en primer lugar, cuando Él es el más importante en nuestras vidas, todo nos saldrá bien. Seremos prosperados en gran manera. Dios estará con nosotros. Dios peleará por nosotros. Conquistaremos y seremos engrandecidos en esta tierra. Eso es lo que va a pasar con aquellos que decidan poner primer lugar al Señor y después lo demás. Porque ustedes lo verán con sus propios ojos, que serán grandemente bendecidos. Amén. Por eso lo que Dios nos está diciendo hoy es: el primer lugar debe ser por Él y para Él. Que le amemos solamente primero a Él y después lo demás. Que le amemos, que le sirvamos y que le adoremos solamente a Él. Amén. Así que, amada familia, no sé cuántos estén dispuestos
aún dejar la familia por causa del Señor? ¿Cuántos estarían dispuestos a decir, no prefiero la bendición si tú no estás conmigo? Prefiero quedarme como estoy antes de tener una vida en bendición, pero si tú no estás allí. Y no sé cuántos estés hoy decididos a decir, Señor, tú vas a ser mi primer lugar en mi corazón. Te voy a amar por encima de cualquier cosa, por encima de lo que está alrededor, por encima de las cosas que podría hacer en esta tierra. Tú vas a ser el primero en mi corazón, tú vas a ser el primero en mi vida. Y por supuesto, el que tome esa decisión el día de hoy va a ser grandemente bendecido. Dios estará con él y por supuesto, Dios peleará por ustedes y Dios les dará grandes victorias, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Así que los invito a que no seamos de aquellas personas que a veces por pereza, a veces por estar haciendo otras cosas con familias, a veces estar haciendo otras cosas, no van a la iglesia. A veces ni siquiera oran por estar haciendo sus quehaceres del hogar. Quizás por estar en el trabajo dejan de lado al Señor y lo dejan de último lugar. Quizás por otras cosas, o quizás por amor a su misma familia, están dejando a Dios de lado o de segundo y tercer lugar por ponerle primer lugar a lo que Dios mismo les ha regalado. No quiero, y por supuesto yo no quiero ser de esas personas. Y eso no quiere decir que dejemos de lado a la familia, que no los amemos, que no los honremos, porque es bueno y hacerlo, y hay que hacerlo. Hay que ser responsable en nuestros trabajos, hay que ser diligentes y hay que prosperar y hay que avanzar y conquistar. Pero lo que Dios quiere hoy en este día y a partir de ahora en adelante es que Él sea el primero en nuestras vidas y que no haya nada en nuestro corazón que le quite y le robe el lugar al que le pertenece, y esto es a nuestro Señor. Amén. Así que hoy quiero que examinemos nuestro corazón y que seamos muy sinceros con Dios, porque si hay cosas que le están robando el primer lugar al Señor, si hay cosas que amamos más que al Señor, es importante que hoy le digamos: Señor, perdónanos, pero hoy quiero que cambie eso y que tú seas el primero por encima de mis hijos, por encima de mi familia, por encima de mi trabajo, por encima de mis sueños, de lo que yo más quiero. Yo quiero que tú seas el primero en mi corazón, porque de cierto esto hará que Dios esté con ustedes y que Dios les dé todo lo que ustedes han querido dejar. Y por último, dice en la Biblia que no hay ninguno que haya dejado casa, padre, madre, hijos, hijas, bienes, todo en esta tierra por causa de Él, que no haya recibido 100 veces más en esta tierra: casas, hermanos, padres, hijos, bendiciones, bienes, y en la vida venidera, la vida eterna. Esto es lo que el Señor nos está prometiendo y lo que nos está diciendo. No hay ninguno que haya dejado algo por causa mía que no haya recibido en esta tierra 100 veces más. Y yo quiero ser de aquellos que reciba 100 veces más en esta tierra por haber dejado todo de lado y seguir solamente a mi Jesús. Ser el que sea el primero en nuestra vida, sea el Dios Todopoderoso. Amén. Así que vamos a tomar decisiones hoy. El que quiera tomar decisiones hoy, vamos a orar y a decirle al Señor, si es necesario: perdóname, Señor, porque hay cosas que están por encima de tuyo y hay cosas que yo hago y que dejo de lado lo más importante y ese eres tú, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Hoy estamos delante de ti, precioso Jesús. Porque queremos que tú seas el primer lugar, el primero en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, porque quizás
En la intimidad Hay cosas que te roban el primer lugar, Señor. quiero conocer Hay cosas que amamos más por encima tuyo, Señor. tu rostro. Pero hoy quiero, Señor, que tú seas el primero en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Tu presencia Y los que quieran esté. pueden hoy declarar cuánto aman al Señor, cuánto lo desean y cuánto Él es importante para Me ustedes. atrevo a entrar a tu más santo lugar. No sé si alguna vez al orar le han dicho que le aman. Y si no lo han hecho, este es tiempo que lo hagan. Te amo. Yo te amo, Jesús. Te amo. Tú eres y serás el primero en mi vida, Señor. Te amo. Tú eres y serás lo más importante para mí, Señor. En el nombre de Jesús. Te amo. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias en esta hora, Espíritu de Dios. En la intimidad. Perdóname, Señor, si hay cosas que están por encima de ti, Señor. Hay cosas que permito, Señor, y que te desagradan o que te hacen a un lado, Señor. Perdóname, papito mío. En el nombre de Jesús. Pero quiero que a partir de ahora, Señor, tú seas el primero en mi vida, Señor. Y me atrevo a entrar. Tú eres lo que yo más amo en esta tierra, Señor. Solo tú, mi Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te amo, Jesús. Te amo con todo lo que soy. Te amo con todo lo que soy, mi Jesús. Te amo, Señor. Eres lo más importante para mí, Señor. Y si tú no vas con nosotros, no me saques de aquí, mi Jesús. Te quiero conmigo. Quiero que tú seas el primer lugar en mi vida, Señor. Te amo con todo mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Te amo, Señor, más que mi familia. Te amo más que lo más que quiero en esta tierra. Te amo por encima de todas las cosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te amo con todo mi corazón, mi Jesús. Tú eres y serás el primer lugar en mi vida, Señor. Solo tú, mi Jesús. Solo tú, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Eres el más importante, Señor. Y te amo por encima de todo lo que me puedas brindar, Señor. Te amo con todo mi corazón, Señor. Eres el primero y el más importante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te doy la gloria y la honra solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén.